¿Quién no ha soñado alguna vez con levantarse cada mañana y ver que la primera notificación que te llega en el móvil es la entrada de cientos o miles de euros pasivos que cubren de sobra todos los gastos de cada mes? Bien, este es el concepto de vivir de tus inversiones o de los ingresos pasivos, y una de las estrategias que más se adapta a estas necesidades es la de la inversión por dividendos. Y como vivir de las rentas es el objetivo de prácticamente todas las personas que ahorran mes a mes y ponen ese dinero a invertir a largo plazo con la esperanza de que crezca gracias al interés compuesto y gracias a buenas empresas, en este vídeo te voy a traer una lista de las mejores empresas para invertir por dividendos y las mejores opciones incluso para poder vivir de las rentas gracias a tus dividendos sin tener que andar tú eligiendo una a una estas empresas si no quieres hacerlo. También te voy a contar la cara mala de los dividendos, que también la tiene, y sus desventajas. Y vamos a ver por último cuánto dinero tendrías que tener invertido para poder vivir de los dividendos de manera cómoda. Empezamos. Ahora bien, lo primero que me gustaría que entiendas de la estrategia de inversión por dividendos es que invertir simplemente porque una empresa de dividendos es mala idea. Y puede incluso pasar que tú veas como mes a mes te van ingresando pues unos cuantos euros o unos cuantos cientos de euros en tu cuenta bancaria de los dividendos de las empresas que has comprado, pero tú estés perdiendo dinero. Te cuento esto porque es muy habitual cuando uno empieza a interesarse por la inversión en bolsa y la inversión en dividendos, simplemente ir a Google, poner cuáles son las empresas que más dividendo pagan y comprar acciones de estas empresas para que te den un 8, 10 o incluso 12% del dinero que tú has comprado en dividendos año a año, y esperar así que en unos poquitos años recuperes tu inversión inicial y seguir ganando y más dinero con los dividendos. Pero esto puede ser una estrategia malísima. Y te cuento con esta representación por qué. La inversión en bolsa al final funciona de la siguiente manera. Uno lo que hace es comprar acciones de una empresa y cuando las compra se vuelve propietario. La manera de ganar dinero invirtiendo en bolsa es a través o bien de la revalorización de las acciones que compra, es decir, si la empresa lo hace bien y vale más dinero a futuro, las acciones o participaciones que tú has comprado suben de valor. O bien, y las dos opciones son complementarios, la empresa cuando gana dinero reparte parte de ese dinero que gana a sus accionistas o propietarios. Esto es lo que se conoce como los dividendos. Pues bien, una empresa cuando gana dinero a final del año tiene 4 opciones. La primera de ellas, por ejemplo, es reinvertir el dinero que ha ganado en investigación en desarrollo, en contratar a mejores profesionales, en comprar otras empresas del sector para crecer, y esto pues puede derivar en que la empresa suba de valor y sus acciones se revaloricen. La segunda opción que tiene una empresa con el dinero que tiene a final de año es, por ejemplo, comprar más acciones de la propia empresa. Esto se denomina como buybacks y a largo plazo influye en la revalorización de la acción. Porque, si lo entiendes bien, lo que quiere decir es que una empresa está comprando acciones de esa misma empresa, por lo tanto se la compra a otros accionistas y las bloquea esas acciones y por tanto saca de la circulación otras acciones, y lo que hace es que haya menos oferta de las mismas acciones, y a largo plazo, pues si la empresa va bien, esto tiende a generar una mayor revalorización y tú como propietario de esa empresa te beneficias con la subida del valor de tus acciones. La opción C o la tercera opción es que reparta todos los beneficios o parte de ellos que ha tenido a esos accionistas vía dividendos. Lo malo de esto es que si reparte demasiado dividendo podría perder poder adquisitivo de compra de talento, poder adquisitivo de otras empresas, volverse no competitiva al no estar al día a día del mercado y a largo plazo, aunque está repartiendo dividendos, hacer que sus acciones caigan porque quizá pues no sea capaz de mantenerse en el mercado. Y por último, la cuarta opción es un mix de todas estas, y esto es lo que vamos a aprender: a cómo invertir en acciones que reinvierten en su negocio, contratan buenos profesionales, siguen haciendo fusiones y adquisiciones, compran sus acciones, pero también reparten un porcentaje a sus dueños en forma de dividendos. Y estas son las más interesantes. Como has podido ver, lo ideal es invertir en una empresa que no solo nos vaya a repartir algo de dividendo año a año o mes a mes, sino que también su acción crezca, porque de esta manera tenemos la revalorización total, la del dinero que ponemos y la del dividendo que año a año va siendo mayor. Lo que no queremos es que nos pase pues como a empresas como el Santander, el BBVA o otras muchas que hay por ahí de acciones como AT&T, que hicieron máximos en el 2000, en 1999, y aunque han ido repartiendo dividendos, la revalorización ha sido pésima porque vale la mitad de lo que tú compraste, y por mucho que has ido recibiendo dividendos, con suerte has recuperado el dinero inicial que pusiste, o incluso con un poquito más de suerte has ganado algo de rentabilidad, pero comparado con lo que podrías haber ganado, pues esta rentabilidad
puede ser mínima. Así que para que esto no te ocurra, te voy a dar 3 opciones de peor a mejor para elegir buenas empresas que repartan dividendos y asegurarnos muy buena rentabilidad en el camino. La primera opción es la de, en lugar de tú intentar adivinar qué acción va a subir o qué acción va a bajar o cuál va a dar más o menos rendimientos en forma de dividendos, buscar una lista de empresas que ya lleven mucho tiempo creciendo y repartiendo dividendo y aumentando ese dividendo año a año. La lista más famosa que hay respecto a empresas de dividendo es la que se conoce como aristócratas del dividendo, y son empresas que tienen que cumplir 2 requisitos. El primero de ellos, llevar más de 25 años repartiendo dividendos y aumentándolos en porcentaje año a año, y el segundo de ellos, pertenecer al todopoderoso SP500. Cumpliendo con estos 2 beneficios, lo que básicamente te estás asegurando es que lo primero de todo ya es una empresa asentada, una empresa con liquidez, con buen plan de negocio, y lo segundo de todo, que tiene vocación de repartir parte de sus beneficios a los accionistas, y que encima durante 25 años, que los últimos 25 años ha habido la crisis del COVID, la del crisis financiera, la burbuja tecnológica, pues incluso en estos momentos la empresa ha ido aumentando los beneficios que le reparte a sus accionistas. Son algo más de 60 las empresas que forman parte de los aristócratas del dividendo, y en ella están empresas tan grandes y conocidas como 3M Company, como Walmart, como Coca-Cola, como Pepsi, como Lowe's, como Target, en fin, un montón de empresas grandes con modelos de negocio asentados y todavía con márgenes de crecimiento interesantes. El problema de esto es que no es fácil elegir qué empresa va a ser la que lo haga bien a futuro, por mucho que lo haya hecho bien en los últimos 25 años. Al final del día sigue siendo un poquito intentar adivinar el mercado, escoger tú las acciones de esta lista que mejor lo vayan a hacer. Además, te puedes perder empresas de nuevo crecimiento que todavía no están en esa lista y podrían llegar a entrar. Un caso muy sonado es el de la empresa AT&T, que estuvo durante más de 30 años en la lista de aristócratas del dividendo y en el 2020 salió de ella, o en el 2022, cuando decidió recortar su dividendo y poner fin a la lista larga de años en los que había ido aumentando su dividendo. AT&T, aparte de recortar dividendo, como podemos ver en esta gráfica de aquí, hizo máximos en 1999, tocando los $43 por acción, y hoy en día sus acciones tienen un valor de solo $21,58. Es verdad que en estos años ha sido recibiendo dinero, pero aún y así la revalorización ha sido muy mala en comparación, por ejemplo, con un SP500 o un MSCI World. La segunda opción, y que me gusta muchísimo más, es, en lugar de tú escoger 1, 2 o 5 empresas y no diversificar bien en 3 sectores, es escoger un fondo o un ETF que invierta por ti en un listado de las mejores empresas de dividendos. El ETF que más me gusta, o de los que más me gusta, es este de State Street, que es SPDR US Dividend Aristocratas Index. Este ETF reparte dividendos cada 4 meses e invierte en las mejores empresas de dividendos de las 1.500 más grandes que hay en Estados Unidos. Elige las que llevan 20 años o más repartiendo dividendos sin interrupciones y subiéndola, y tiene una rentabilidad muy buena. Tiene un coste de solo el 0,35 en dólares y del 0,40 en euros, y la rentabilidad que ha dado es realmente buena, del 11,48% anual compuesta. Esto, si lo ponemos en perspectiva con la calculadora de interés compuesto, para que veáis cuánto dinero podrías acumular, quiere decir que, por ejemplo, invirtiendo 10.000 euros, ¿de acuerdo?, a un 11,48 en estos 13 años, pues hubiéramos obtenido 44.000 euros prácticamente, o hubiéramos multiplicado por 14 nuestro dinero, lo cual es una rentabilidad increíble. Dentro de las empresas que tienen cartera este ETF, pues hay desde REITs de inversión inmobiliario, como es el Realty Income Corporation, otras empresas como Chevron, empresas como Walmart, Target, todas estas que hemos visto. Y lo bueno es que diversifica muy bien entre sectores. Tiene un 19% en el sector industrial, un 18% en el de consumo, 16% en utilities, como puede ser pues el gas, los recursos naturales, todo este tipo de cosas, 11% en el sector financiero, en healthcare un 8%, y en definitiva, en lugar de invertir en una sola empresa, inviertes en todo el grueso de empresas por una comisión ínfima que es 0,35% anual, y tú cada 4 meses vas recibiendo los dividendos. Actualmente el ratio de dividendo que te da por euro invertido es del 2,61%. Esto quiere decir que si inviertes 100.000 euros, por ejemplo, recibirías 2.610 euros más la apreciación de las acciones, ¿vale? Esto es importante que lo entiendas cuando inviertes en dividendos. La rentabilidad total del ETF en estos 14 años ha sido del 11 y pico por ciento, pero eso no quiere decir que te paguen ese 11% en dividendos año a año. Por ejemplo, este año, si compras hoy y metes esos 10.000 euros, recibirías 261, si metes 100.000
recibirías 2.610, pero también se multiplicaría el valor de tu acción. Por tanto, si decides venderla, aparte de haber ido cobrando este 2,61 anual, pues también recibirías las plusvalías de la revalorización de tu acción del fondo o el ETF. Te dejo en la descripción el código ISIN y el nombre completo de este ETF y que sepas que puedes invertir en él si quieres, tanto desde Trade Republic como desde MyInvestor. Las dos son plataformas totalmente reguladas y seguras, puedes echar un vistazo a ellas en la descripción y por favor te pido que antes de invertir hagas tu propio estudio, consideres que esto no son recomendaciones de inversión, te leas sus documentos y solo inviertas el dinero que te puedes permitir perder y solo inviertas después de tener tu fondo de emergencia. La tercera opción que me encanta a la hora de invertir en dividendos también es este fondo de gestión activa de JP Morgan. De gestión activa quiere decir que los gestores del fondo, que llevan muchos años de experiencia en el mercado, deciden en qué empresas invertir y en cuáles no. En lugar de invertir solo en empresas de Estados Unidos, invierten en empresas que reparten dividendos de todo el mundo. Este fondo, para que te hagas una idea, en los últimos 10 años ha dado un 10,22% de rentabilidad anual compuesta, lo cual también es una brutalidad. Tiene un portafolio pues en el que invierte en empresas como Microsoft, Tencent Semiconductor, Meta Platforms, Louis Vuitton Moet Hennessy y un montón de empresas más que están repartiendo dividendos. Lo que es interesante de este fondo es que, aparte de su rentabilidad, es uno de los fondos de dividendos que más dinero mueve en todo el mundo. Mueve 5,7 billones americanos, o lo que en euros pues sería unos 5.700 millones de dólares. Aquí podemos ver la distribución geográfica con la que invierte el fondo y me gusta mucho porque refleja muy bien un poco la composición del MSCI ACW World. En este caso invierte un 61% en Estados Unidos, un 18% en Europa y Middle East, un 6% en emergentes, un 5,5% en United Kingdom y un 4% en Asia-Pacífico. También en Japón, en Canadá y así. La rentabilidad por dividendo de este fondo se encuentra actualmente entre el 2,66 y el 2,8%. En función de cómo vaya también el precio de la acción, a veces sube y baja. Normalmente cuando hay correcciones en el mercado, el dividendo en porcentaje es más alto porque ha bajado un poquito el precio en acción y cuando sube mucho el precio por acción tiende a bajar un poquito el porcentaje de dividendo. Pero aún así recuerda que está muy bien cobrar un 3% anual del dinero que tienes y que aparte se revalorice la participación. Ese es siempre el objetivo, cobrar dividendo pero que se revalorice la participación y no como ha pasado pues en el Santander o en el BBVA como hemos podido ver. Este fondo también me gusta mucho para poder elegir invertir en dividendos y cobrar pues mes a mes, trimestre a trimestre sin tener que comernos nosotros la olla de qué empresa seleccionamos. Está disponible también en MyInvestor y te dejo abajo todos los documentos para que le puedes echar un vistazo si te decides a invertir en él. Si viendo estas tres opciones te planteas si esto de invertir en dividendos y cobrar tu paguita cada trimestre o cada cuatrimestre es para ti, te recomiendo que antes escuches las dos desventajas que tiene. No quiere decir que sean unas desventajas como para no invertir en ellos, porque a mí la inversión por dividendos me gusta mucho y te diré cuándo yo la voy a aplicar, pero sí quiere decir que tienes que ser consciente de los pros y los contras. La primera desventaja es nuestra amiga Hacienda, y es que cada vez que tú materializas una ganancia, bien sea por la venta de participaciones o bien sea por recibir dividendos, Hacienda te va a llamar y te va a decir: hey, yo quiero una pequeña parte o una gran parte de lo que has generado. Esto quiere decir que cuando tú recibas tus dividendos, las ganancias de dividendos tributan en distintos tramos. De 0 a 6.000 euros tributan al 19%, de 6 a 50.000 tributan al 21%, de 50 a 200.000 al 23%, de 200 a 300 al 27% y de 300.000 en adelante al 28%. Y esto, que puede parecer poco, tiene una relevancia importante. Y es que al final lo que hace esto es poner una piedrecita y una palanca de freno al interés compuesto. Recordad que el interés compuesto hace que ganemos más dinero cuanto más tengamos invertido y más tiempo pase. Pues bien, tú al estar cobrando este dividendo, lo que estás haciendo es sacar dinero del dinero que tienes invertido y encima tributar un 20 y pico % por ello. Obviamente, si en lugar de cobrar estos dividendos se quedas invertido y no pasases por Hacienda, pues a largo plazo podrías acumular más dinero con la misma rentabilidad. Pero bueno, entiendo que si tú ya quieres vivir de tu patrimonio, pues tenga mucho sentido pagar esos impuestos y vivir de tu patrimonio gracias a los dividendos, que te da esa fuente de revalorización por una parte en la acción principal y por otra parte ese flujo de dinero constante vía dividendo. Por tanto, obviamente por sí solo el tema de la fiscalidad no debería desanimarte para invertir en dividendos, pero sí deberías de hacerte una pregunta: ¿es tu momento de empezar a vivir de tu patrimonio? Si la respuesta es que no, igual entonces no es la mejor idea invertir por dividendos, porque puedes invertir en un fondo independiente
indexado como el MSCI World o S&P 500, que está compuesto principalmente de un montón de empresas que reparten dividendo, pero lo que hace el fondo es reinvertir por ti esos dividendos sin que paguen impuestos, y simplemente entonces lo que se hace es que la bola de nieve es cada vez más grande y no pagas impuestos, y luego cuando decidas que es momento de vivir de tu patrimonio, puedes cambiar de estrategia, moverte de un fondo indexado de acumulación a un fondo indexado de reparto de dividendos como los que hemos visto, o el de JP Morgan de gestión activa, y ahí sí empezar a vender y a vivir de tu patrimonio y pagar impuestos, porque o te mudas de país o pocas opciones tienes. Al final, como me gustaría que entiendas esto del tema fiscal, es que te hagas esa pregunta interna y digas, oye, si tengo capacidad de ahorro, ¿para qué estoy vendiendo una parte de mis inversiones? Porque cada vez que te dan un dividendo, lo que hace esa empresa es sacarlo de su balance, pagar impuestos y dártelo a ti, y vuelves a pagar impuestos. Entonces, de esta manera estás sacando dinero de tus inversiones cuando todavía estás ahorrando, cuando quizá fuese más óptimo fiscalmente simplemente dejarlo reinvertido en un producto más eficaz fiscalmente y que la bola de nieve sea mayor y mayor y mayor. Ahora bien, entiendo ese punto de que hay gente que me dice que cuando invierte le da tranquilidad recibir los dividendos, pese a que sepa que fiscalmente no es lo más eficiente. Y si esto es así, pues oye, las estrategias de inversión son como las finanzas personales, es decir, son totalmente personales y susceptibles a las emociones de cada uno. Al final del día, lo más importante es que todos invirtamos a largo plazo, y no pasa nada si no eliges la más óptima, si eso va a hacer que no vendas en momentos malos y que puedas invertir con fuerza porque estás tranquilo de tu estrategia. La segunda desventaja y desventaja final de los dividendos es que a veces las empresas que reparten dividendos son empresas con mucha deuda, que están muy apalancadas, que no tienen mucho margen de crecimiento, y por eso reparten una cantidad de dividendos muy grandes respecto a sus beneficios. Y eso al final acaba derivando en poco crecimiento futuro de la revalorización de los activos y mucho en porcentaje de dividendos, pero no compensa esos dividendos por la nula o poca revalorización de la empresa. Para evitar esto, es mejor invertir en un fondo de dividendos, en un ETF como el que hemos visto, y no estar tú seleccionando, como hemos dicho al principio, las que más porcentaje paguen, porque eso suele ser una muy mala señal. Espero que te haya parecido útil este vídeo y que eches un vistazo a los fondos que hemos visto, porque es una muy buena opción a la hora de invertir en dividendos. Dale like fuerte al vídeo y déjame en los comentarios tus dudas, y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo que estoy seguro que te va a encantar. No olvides compartir esto con todo aquel al que le pueda ayudar. Muchas gracias.